Hola, hola, muy buenos días. Algunos de ustedes ya han hecho toda la jornada con nosotros, nos ven aquí muy descansados, muy relajados. Les damos la bienvenida a la Casa del Buen Gobierno, pero hemos tenido una semana intensa. Nos hemos apropiado de esta Casa del Buen Gobierno para hacer de ella un espacio de diálogo, de comunicación con diferentes actores que nos importa tener un trabajo cercano, consistente y tener un ambiente cordial para establecer conversaciones que nos hacen falta todo el tiempo. Entonces, ahorita estamos llevando a cabo esta jornada en el marco, ya saben, por ahí tenemos el Día Internacional contra la Corrupción, el próximo 9 de diciembre, y entonces hicimos una serie de actividades que cubren y que van arropando esta jornada del Día Internacional, que será el 9, pero decidimos hacer un ciclo de actividades. Y esta jornada doble que presentamos el día de hoy es parte de este ciclo de actividades del Día Internacional contra la Corrupción. Y hoy queremos platicarles del nuevo paradigma de las compras públicas. En esta mañana estamos muy contentas y contentos de poder abrir con un diálogo doble, donde en esta primera parte les hablaremos de qué va este nuevo paradigma de las compras públicas. Ustedes saben que el pasado mes de abril publicamos una nueva ley de adquisiciones, que esto, ahorita que sí digamos, es una nueva ley de adquisiciones, por cómo fue construida, pensada, toda la experiencia de años que recapituló, es una nueva ley de adquisiciones y abrimos este espacio para conversar con ustedes de ella. Hemos tenido diferentes reuniones con las cámaras, con asociaciones, pero nos pareció muy importante tener este espacio abierto y pues qué mejor que el subsecretario Alejandro Encinas Nájera para encabezar esta mañana la jornada doble de diálogo. Y también nos acompaña nuestro colega Julio, que ustedes, no lo voy a introducir mucho más, ustedes se llevarán la sorpresa de cómo va a explicar la ley de adquisiciones. Y pues bueno, de la mano de nuestro director Julio y del subsecretario Alejandro Encinas encabezaremos este primer diálogo. Si les parece bien y ustedes, colegas, están de acuerdo, antes de arrancarnos quisiéramos compartir con ustedes parte de los resultados de este primer año. Como ustedes saben, hemos cumplido un año de gobierno y nos gustaría que conocieran parte de nuestros resultados. Ahora sí, adelante con el video, por favor. En México, seguimos haciendo historia. En menos de un año, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno generó 70,000 millones de pesos en ahorros, el equivalente a la pensión anual de casi 2 millones de personas adultas mayores. ¿Cómo lo hicimos? Con acciones de prevención, reestructuración administrativa, fiscalización y combate a la impunidad. Reestructuramos 183 dependencias y entidades federales. Eliminamos duplicidades y logramos ahorros permanentes de más de 3,400 millones de pesos anuales. Con menos gasto, tenemos un gobierno más eficiente. Asumimos las funciones del INAI, usando solo la mitad de los recursos. Esto significa 500 millones de pesos ahorrados, equivalente a fortalecer 2,000 planteles de educación básica a través del programa La Escuela es Nuestra. Un buen gobierno previene antes de que ocurran los problemas. Con el acompañamiento a proyectos prioritarios como el Tren Maya, evitamos gastos excesivos y generamos 22,000 millones de pesos en ahorros, equivalente a la entrega de casi 2 millones de becas Rita Cetina para estudiantes de educación básica. A través de la fiscalización estratégica, se anuló una compra irregular de medicamentos por 15,000 millones de pesos. Y gracias a la intervención de los órganos internos de control, se promovieron acciones que permitieron recuperar 1,276 millones de pesos. Cambiamos el paradigma de las compras públicas. Con las nuevas leyes de compras públicas y obras, modernizamos los procesos de compra, privilegiando las subastas inversas y fomentando la participación de las MIPYMES y empresas del sector social como proveedoras del gobierno. La negociación de insumos médicos de patente permitió un ahorro de 23,500 millones de pesos, equivalentes al apoyo que reciben más de 300,000 personas campesinas beneficiarias del programa Sembrando Vida. Y con la subasta inversa, donde los proveedores compiten ofreciendo el precio más bajo, se lograron 3,600 millones de pesos de ahorro, además de 344 millones en licitaciones públicas. Un buen gobierno se construye con el trabajo de todas y todos, porque prevenir es ahorrar es servir y servir es cumplirle al pueblo de México.
Hoy, cada peso bien cuidado se convierte en más desarrollo, confianza y bienestar para las familias mexicanas. Sin corrupción alcanza para más y con honestidad la transformación avanza. Conoce nuestro primer informe de labores. Gobierno de México. Pues bueno, ahí están los primeros resultados de lo que ha sido los 12 meses con los que iniciamos esta administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si están listos, empezamos con esta jornada y abrimos esta conversación con la presentación del subsecretario Alejandro Encinas. Buenos días tengan todas y todos. La verdad es que es un gusto recibirlos aquí en la Casa del Buen Gobierno. Esta plática surge de la necesidad que tenemos de comunicar con el sector privado las nuevas modalidades de contratación pública y el nuevo paradigma en la materia. Está enfocada principalmente, pero no de manera exclusiva, digamos que es para público en general, pero nos interesa mucho platicar con las áreas de compliance, con quienes asesoran a las empresas al cumplimiento de la legalidad. Está dirigida a ustedes porque creemos que pueden ayudarnos muchísimo. Muchas empresas quieren estar siempre dentro del marco de la ley, pero necesitan para ello una muy buena asesoría y acompañamiento. Entonces queremos estrechar el diálogo con ustedes para que juntos vayamos construyendo un ecosistema de contratación pública basada en la integridad y en el valor por el dinero público. Finalmente, todos ustedes viven aquí en nuestro país y todos estamos interesados a que nuestro país le vaya bien. Y para que le vaya bien, pues tenemos que hacer que el dinero público rinda lo que le corresponde. Entonces, bueno, desde luego que el tema de contratación pública es un tema árido, no es de los temas quizás más taquilleros en primera instancia, pero cuando uno ve la implicación de la contratación pública, ahí vemos que es un tema sumamente relevante y en el que hay que poner la lupa. Se gastan al año 700,000 millones de pesos en contratación pública. Representa el 5% del Producto Interno Bruto. Es muchísimo dinero. Y para que las cosas funcionen en el país, la contratación pública debe de funcionar. Para que todos los niños en educación básica tengan sus libros de texto gratuito año con año, es porque hay una buena contratación pública. Y esto que hoy parece algo rutinario, algo que ya no nos sorprende, pues es un hito. Realmente los libros de texto llegan al rincón más marginado del país. Y esto es un logro pues transeccional, es un logro del Estado mexicano del cual debemos sentirnos muy orgullosos. Pero también para que las farmacias en el sector público tengan todos los medicamentos, la contratación pública y los sistemas de abasto deben funcionar bien. Para que los pacientes, los mexicanos, cuenten con atención de salud digna y de calidad, pues tenemos que contar con los mejores dispositivos médicos, con la tecnología de punta a buenos precios. O para que el personal de seguridad opere de manera adecuada y digna, pues tenemos que equiparlos con uniformes, por mencionar algunos de los insumos que se compran en el área. O para que tengamos infraestructura y seamos una economía competitiva con puertos, autopistas de punta, pues tenemos que tener muy buenas obras de calidad, basadas en la calidad. Entonces, lo que queremos aquí con este nuevo paradigma de compras públicas es que haya integridad y competitividad en el ecosistema. Lo que queremos combatir, y es en donde hay que poner la lupa, son los precios inflados, los sobrecostos o los costos asociados a la corrupción, que tampoco agradan a las empresas, porque ¿por qué tendrían ustedes que estar presupuestando dinero en comisiones para que les liberen el pago en caja, o para que les asignen un contrato, o para que le den una atención a un trámite? Por supuesto que eso es absolutamente inaceptable. Pero para erradicar estos fenómenos que afectan tanto al sector público como al sector privado, tenemos que caminar de la mano y bajo el paradigma de la responsabilidad compartida. Tenemos cada quien que asumir nuestra responsabilidad, y en donde encontremos un acto de corrupción, que no tengamos miedo, que no tengamos reparo en la denuncia. También quiero enfatizar mucho en esto de la cultura de la denuncia, tanto en el sector público como en el privado, y me referiré a ello más adelante. Quiero comenzar diciendo pues que hay nuevos procedimientos y modalidades en la contratación pública.
Aquí en este público tenemos algunos de los drafters, de los abogados que redactaron la norma, y me van a colgar porque van a decir estoy confundiendo procedimientos con modalidades, entre otras cosas. Pero aquí, para propósitos de divulgación, de propósitos de comunicación, lo que les quiero decir es que contábamos en la ley previa con 3 procedimientos muy conocidos por todos ustedes: la licitación pública, la invitación a cuando menos 3 personas y la adjudicación directa. Y esta nueva ley de adquisiciones incorpora 4 modalidades que creo que pueden ayudar mucho a tener un sistema mucho más eficiente, expedito, pero también a que el Estado acceda a las mejores condiciones de mercado. El primero es el diálogo estratégico. Esta figura, la verdad es que se ha vuelto de nuestras favoritas y la que estamos utilizando más en esta etapa de arranque. ¿Qué es este diálogo? Es una etapa incluso previa a la investigación de mercado, a la publicación de las bases, ¿no es así? En donde se sienta el sector público, el área contratante, con toda la proveeduría posible. Ahí no se queda nada afuera, es una mesa formal, normada por la ley, y nos sentamos todos juntos a revisar las bases o cuáles van a ser las bases de la convocatoria. Y está ayudando muchísimo porque el sector privado puede entender de mejor manera las necesidades reales del gobierno y, por tanto, adecuar su oferta, mejorar su oferta, pero también nos puede mostrar cuando hay innovaciones en el mercado. Muchas veces el gobierno sigue comprando tecnología que ya quedó obsoleta, rebasada, y que existen mejores productos, innovaciones en el mercado que pueden ser adquiridas a un mejor precio. Entonces también ahí nos ayudan mucho a mejorar el tipo de, a identificar que se puede satisfacer de mejor manera la necesidad del gobierno. Pero también, por otra parte, entre todos nos ponemos a revisar los anexos técnicos. Como bien saben, el demonio está en los detalles, en la letra chiquita, y ahí pues lo que se trata de garantizar es que haya verdaderas condiciones de competencia, que las convocatorias, que el procedimiento no esté hecho a la medida para favorecer a un competidor o para afectar al resto de la proveeduría, sino que haya condiciones de competencia verdadera. Entonces, entre todos vemos, por ejemplo, en un tema que ha sido muy interesante, en temas de contratación consolidada o de nacionalización de dispositivos médicos como de endoscopía o de pruebas de laboratorio, que son sumamente complejas y técnicas y tienen muchísimas claves y partidas, pues ahí el simple hecho de decir una preposición y en vez de o, por ejemplo, ya te puede excluir a la mitad de la competencia. O que haya tecnologías realmente equivalentes, que estén compitiendo de manera equivalentes. Entonces lo que se hace ahí es que las propias empresas empiezan a señalar a las otras empresas hasta que todos generemos un consenso, estemos de acuerdo con estas modalidades, y ahora sí nos lanzamos a la convocatoria oficial. Esa modalidad nos está ayudando mucho y ha logrado, pues por ejemplo, en las compras del ISSSTE reducir los precios en un 50%, pero también para que el sector privado, quien gana el contrato, es quien realmente ofertó la mejor propuesta económica y técnica. Luego tenemos otra modalidad que se llama adjudicación directa con estrategia de negociación. A veces, sobre todo en sectores de alta tecnología o donde hay propiedad intelectual, cuando son patentes o fuentes únicas, es un solo proveedor el que requiere el que podemos comprar, pero esto no impide que nosotros podamos generar mejores condiciones o negociar mejores precios, bienes adicionales, free goods, por ejemplo, o tratamientos complementarios para mejorar, digamos, la oferta del sector privado. Y luego tenemos las subastas inversas que ya existían en la antigua normatividad, pero que ahora elevamos a política preferente. ¿Qué son estas subastas inversas? A diferencia de una subasta tradicional, donde quien quiere comprar el bien va pujando hacia arriba hasta que no haya un mejor precio, aquí la subasta inversa, el proveedor, el vendedor es el que va pujando a la baja hasta llegar al mejor precio posible. Esto previo a una evaluación técnica, tienen que estar previamente calificados de que son técnicamente solventes, de que son capaces de proveer para entrar a esta subasta inversa. Porque lo peor que podría pasarle a este gobierno es que alguien ofertara el precio más bajo, pero que al final incumpliera o incluso retrasara el cumplimiento de la entrega. Ahí en temas de contratación pública, el tiempo es clave, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones de salud y de medicamentos.
Y algo que le queremos apostar mucho el próximo año, todavía está en una fase incipiente, es la tienda digital. La tienda digital tiene que funcionar como un Amazon, un marketplace de los compradores públicos, en los cuales a través de un clic de distancia el comprador pueda acceder a un ecosistema, un panorama amplio de posibles proveedurías de papelería, de servicios, de mantenimiento también en el área terciaria de los servicios, por ejemplo, o por ejemplo de café o de algunos otros insumos de las oficinas, una serie de productos y de bienes ofertados, pero que los proveedores que estén ahí ya estén previamente calificados, es decir, ya se plegaron a un acuerdo marco y las instituciones contratantes pueden adherirse a ese acuerdo marco, lo cual pues reduce, por ejemplo, trámites como la investigación de mercado, calificar la solvencia del proveedor y directamente ya puede acceder a la contratación pública a través de un sitio digital. Creemos que estas modalidades nuevas van a contribuir de manera determinante a hacer mucho más ágil la contratación pública. Ahora estamos en una etapa importante porque tenemos que armonizar la reglamentación con la ley que aprobamos previamente en el Congreso. Esta se aprobó en abril. Ya estamos en etapa de revisión de la Consejería Jurídica, pero de lo que se trata pues es de simplemente aterrizar en un plano más, más cercano al campo de batalla, digámoslo así, pues cómo se tienen que generar las directrices para la investigación del mercado, la regulación de los nuevos procedimientos y figuras de contratación. Tenemos un comité de contrataciones estratégicas en donde se establecen, por ejemplo, qué productos van a consolidarse durante el próximo año, pero también nosotros podemos sugerir cuáles pueden irse a acuerdo marco y tienda digital. Está conformada mayoritariamente por Hacienda y por Buen Gobierno, pero también tiene participación de la Secretaría de Economía como parte de la política industrial que la contratación pública debe de representar. Y luego también pues algunas modalidades de cómo se deben llevar a cabo las ofertas subsecuentes de descuento con estricto apego a la legalidad. Hablando de industrialización, las compras públicas no son solamente un medio para que el gobierno acceda a los bienes y servicios que requiere para funcionar. También deben verse como una política industrial, una palanca de desarrollo. ¿Qué pasaría si invertimos ese 5% del Producto Interno Bruto a fomentar la proveeduría con contenido nacional? Pensamos que tenemos que ocupar el poder de compra del Estado mexicano en su conjunto para contribuir a que se industrialice el país y que cada vez elevemos más el contenido de la proveeduría nacional en las compras de gobierno. Este es uno de los propósitos que nos planteó la presidenta Claudia Sheinbaum en el Plan México. El propósito es llegar a cuando menos 50% de producción nacional en la contratación pública. Y nosotros vamos a ser los encargados como Secretaría de verificar el cumplimiento del contenido nacional. La que sigue, por favor. Y aquí hay cambios porque la ley antes establecía que cuando menos en licitaciones nacionales el 50% del contenido tenía que ser nacional. Y ahora se elevó a 65%. Estamos elevando el reto para ir a tono con el propósito del Plan México. Este 65% tiene que ser verificado para todas las licitaciones nacionales, de carácter nacional. La verdad es que es algo que no se ha cumplido históricamente. Lo que se le pedía a las empresas es un manifiesto de decir la verdad, de que se estaba cumpliendo con este contenido nacional, pero después nadie verificaba este umbral, se quedaba en un cajón. Y ahora lo que vamos a hacer es verdaderamente trabajar con el sector privado, generar awareness, concientización, porque más adelante en las licitaciones nacionales sí vamos a estar pidiendo que se verifique el 65% de contenido nacional. En la actualidad estamos desarrollando la metodología. Cuando tengamos una propuesta sólida la vamos a socializar con ustedes, pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que realmente los compradores públicos sí se tienen que tomar en serio la investigación de mercado, porque muchas veces lanzan licitaciones nacionales de carácter nacional cuando no se cubre ese 65%, lo cual implicaría que se está infringiendo con la ley.
Cuando son compras cubiertas por tratados comerciales con capítulos de contratación pública, ahí ese 65 pues realmente no aplica, porque nosotros le tenemos que dar trato nacional no discriminatorio a las empresas de los países que son socios comerciales. Pero en donde sí también aplica y da un margen de preferencia es en las licitaciones o en los procedimientos internacionales abiertos sin cobertura de tratado, en el cual si una empresa mexicana que garantice ese contenido nacional de 65% oferta su producto hasta un 15% más alto, se queda con el contrato. ¿Por qué? Porque está fomentando la industria y tiene un bien adicional, ¿no? Entonces, ahí sí aplicaría ese 65% nacional. La verdad es que tenemos que trabajar de la mano en este tema porque estamos prácticamente muy pocos sectores de la producción podrían cumplir este 65% hoy en día. Pero lo que sí queremos decirles es que sí hay una voluntad del gobierno de México de avanzar en el cumplimiento de mayor proveeduría para la contratación pública de carácter nacional. Por eso realizamos 3 mesas. A lo largo de este año nos hemos sentado con 3 sectores industriales que son estratégicos para la contratación pública. Una, el sector del textil, que está conformado principalmente por 2 cámaras, la de textiles y la del vestido. Pues ahí son proveedores, imagínense, de los blancos, de los hospitales, de los uniformes, de dispositivos médicos como gasas, vendas. Es una industria muy importante. El gobierno históricamente ha sido su principal comprador y lamentablemente ha habido una muy mala práctica con una visión cortoplacista de preferir la compra a países con los que no tenemos tratados comerciales, que pueden incluso estar incurriendo en prácticas desleales de competencia como dumping laboral, y lo barato sale caro, porque efectivamente accedimos a estos precios de productos de muy mala calidad, que cuando son, por ejemplo, para el sector de los dispositivos médicos o de la protección de los doctores, pues estamos viendo con el tema de la vida de la gente. Entonces ahí tenemos que garantizar condiciones de excelencia, pero que lamentablemente esta, digamos, tendencia de las últimas décadas a preferir la compra barata de mercados asiáticos con los que no tenemos tratados comerciales ha ido desmantelando y afectando principalmente a los talleres familiares y a una empresa que era pujante en México. Entonces lo que queremos es que de nuevo desarrollemos la proveeduría de la mano con el sector textil para que cada vez compremos más a los productores nacionales y que esta pues contribuya a revitalizar una industria tan importante y que emplea a tantos mexicanos, principalmente en estados como Puebla, Estado de México o incluso en la Ciudad de México. Luego tenemos la de dispositivos médicos. Dispositivos médicos es una industria punta de lanza en nuestro país. Somos el principal exportador de dispositivos médicos a Estados Unidos, pero es muy interesante porque lo que vemos con dispositivos médicos es que pues la realidad actual estamos hablando de cadenas globales de valor, en donde un mismo producto puede pues conformarse por insumos que son producidos en 8 países, por decir un ejemplo. Entonces, incluso una industria que es potencia industrial, orgullo de nuestro país, no lograría cumplir con ese 65% de contenido nacional en la actualidad. La ley nos faculta a hacer excepciones por sector. Entonces también estamos trabajando con los sectores para hacer estas excepciones y que bajo una lógica gradual, incremental, que no genere efectos disruptivos, vayamos acercándonos a ese 65% de contenido nacional. Y otra interesantísima es la del acero, uno de los productos pues, más susceptibles a las disputas, a las guerras comerciales en la actualidad. Hoy nuestro sector acerero está pasando por una etapa difícil por las retaliaciones de la administración Trump, que le ha impuesto
aranceles de hasta el 50%, y nosotros lo que queremos es pues ver cómo ellos pueden adecuar su oferta a las necesidades del gobierno. Por ejemplo, ahora que se van a construir 3,000 kilómetros de vías de tren. Aquí hay un desafío interesante porque en obra pública pues son realmente las empresas constructoras las que a su vez compran los insumos para la obra, no es el gobierno quien estaría comprando de manera directa al sector acerero, lo cual también pues complejiza un poco el tema con el sector acero. De lo que se trata en estos tres sectores y en general es sí incrementar el contenido nacional, pero al mismo tiempo tenemos que asegurar precios justos, porque pues si el sector acerero, por mencionar un caso hipotético no real, nos ofertara al doble de lo que nos oferta un competidor extranjero, pues estaríamos en la posibilidad de construir la mitad de vías de kilómetros de tren de lo que nos estamos proponiendo. Entonces también tenemos que caminar de la mano para generar condiciones de competitividad entre la proveeduría nacional, pero siempre en el marco de la competencia comercial leal. La que sigue. Ahora, hablamos mucho de contenido nacional, pero ¿qué es? Vamos a definirlo con una fórmula. Es la proporción de bienes, mano de obra, servicios o recursos de origen local utilizados de un bien o en la ejecución de una obra pública, y se calcula con el precio de venta. Actualmente, en la legislación actual es precio de venta, no precio o costo de producción, que es hacia donde queremos ir. ¿Y cómo se calcularía? Es el porcentaje de contenido nacional del bien ofertado en el procedimiento de contratación correspondiente, sería igual al valor de las importaciones entre el precio de venta del producto ofertado por 100, y eso nos daría el porcentaje de contenido nacional. La que sigue, ya hablé un poco de esto, la que sigue por favor. Y otro tema, también queremos que la ley de adquisiciones incorpora criterios de inclusión. Ahora vamos a hablar de mujeres y contratación pública, pero nuestro sujeto predilecto pues van a ser las MIPYMES, las cooperativas, las empresas de la economía social, donde hay una alta participación de mujeres en el mercado. Y lo que queremos es que también ayude la contratación pública a fomentar este ecosistema de pequeños proveedores de gobierno. Y lo estamos haciendo con facilidades para MIPYMES y cooperativas de que se conviertan en proveedoras de gobierno. Aquí tenemos una dirección general que está en la unidad de Iraíz, que su función principal es capacitar y desarrollar proveeduría en el sector social y en el sector de las MIPYMES. Pero también ya la ley incorpora algunos temas muy importantes. Por ejemplo, el de anticipos, porque muchas veces las empresas pequeñas requieren financiamiento para convertirse en proveedoras de gobierno. Entonces, algo que es muy positivo, el comprador público le puede dar un anticipo para asegurar que esté en condiciones económicas, en las condiciones económicas para entregar. Luego, el pronto pago. Hay que reconocer que al gobierno compra mucho, pero paga tarde, y que tenemos que mejorar la puntualidad de nuestros pagos, porque incluso eso puede ayudarnos a conseguir mejores condiciones de precios. Pero en específico para las MIPYMES es fundamental, porque no podemos pedirle crédito que nos estén financiando pues las MIPYMES, porque incluso puede generar efectos contraproducentes y reventarlas. En una primera experiencia con el café ya logramos reducir los días de pago a 17 días en promedio, lo cual ha sido bastante positivo. Y luego también que haya licitaciones exclusivas para las MIPYMES. ¿De qué se trata? Pues de que compitan entre iguales. Es decir, una convocatoria exclusiva para MIPYMES, y lo que les dije, una área especializada para darles acompañamiento de principio a fin, desde la documentación hasta el desarrollo de capacidades y la entrega de su producto final. Y por último quiero subrayar el tema o la importancia de la responsabilidad compartida. Nos ofende, es un agravio para todos que se condicionen los pagos a cambio de una mordida,
que se generen precios en la contratación pública. Y pues tenemos que cambiar la visión del denunciante. Muchas veces se le ve como alguien peyorativamente o estigmatizado como el soplón, como el que no coopera, como el cobarde, cuando realmente la denuncia es un acto de valor cívico que demuestra valentía y compromiso con nuestro país. Entonces, queremos fomentar la cultura de la denuncia, no solamente en el sector público, ahí entre los funcionarios, cuando sean testigos de un acto corrupto que lo denuncian, sino también en el sector privado, con ustedes. Incluso si la propia empresa identifica que en sus filas algún trabajador, algún empleado incurrió en un acto corrupto, muchas veces hay una disuasión de denunciar porque piensan que les va a afectar sus propios intereses con el gobierno. Y lo que queremos es generar marcos normativos para que, por ejemplo, exista lo que sería equivalente en el derecho penal al criterio de oportunidad, que no haya sanción a la empresa que denuncia que un trabajador o alguien de su corporativo incurrió en una conducta inadecuada. Así que, pues, para la corrupción es un fenómeno multiactor. It takes two to tango, se requieren dos en la corrupción, el funcionario corrompido y el corruptor. Y entonces sí tenemos que cerrar filas entre sector público y privado para ir desterrando, erradicando a estos agentes que nos están poniendo obstáculos para alcanzar el objetivo de tener un ecosistema de proveeduría pública íntegra y basado en la ética. Este es nuestro sistema actual, es el SIDEC, garantiza confidencialidad y anonimato al momento de denunciar y los invitamos a que lo utilicen. Vamos a seguirlo mejorando. Una de las agendas pendientes que tenemos es que la OCDE nos lo recalca mucho, es que el país todavía no tiene una ley de protección al denunciante en temas, por ejemplo, de contratación pública o en cuestiones administrativas. Estamos trabajando para ello, pero lo cierto es que aún sin esta ley, ya con el SIDEC podemos comenzar a avanzar garantizándoles condiciones de seguridad y de confidencialidad. Yo les agradezco muchísimo su atención y valoro mucho su presencia hoy en día. Muchas gracias.